Entonces vamos a ver ahora los distintos tributos que se aplican en la importación de mercadería. Y ahí tenemos 4 que la ley especifica con los correspondientes artículos que figuran allí a continuación de cada uno de ellos, que son los denominados derechos de importación. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en forma genérica de derechos de importación como los tributos que se aplican a la importación de mercadería, pero a su vez el derecho de importación es específico como uno de los derechos de importación que se pueden llegar a aplicar a una importación de mercadería. Entonces el primero de ellos es el derecho de importación, que está contemplado entre los artículos 635 a 672 del Código Aduanero. Después viene el impuesto de equiparación de precios, que puede ser un impuesto adicional al derecho de importación, que está en los artículos 673 a 686. Los derechos de importación antidumping, que también pueden ser adicionales al derecho de importación, entre los artículos 687 a 696. Y por último, los derechos compensatorios, que están en los artículos 697 a 699 y 700 a 723. No se asusten que aquí no los vamos a ver todos, sino vamos a hacer una breve mención de cada uno de ellos, empezando con los derechos de importación. Y acá ratifico, nada más que transcribo lo que dice la ley, que el derecho de importación se aplica a importación para consumo, que esta es cuando la mercadería ingresa al territorio aduanero por tiempo indeterminado. Recuerden por favor que la característica principal del ingreso de una mercadería para estar grabado con derecho de importación es que se libera para que pueda permanecer por tiempo indeterminado en el territorio aduanero argentino, porque se la homologa a una mercadería de origen nacional. No quiere decir que una mercadería que ingresa por tiempo indeterminado necesariamente debe quedar en ese estado hasta su final, porque se puede volver a exportar una mercadería que fue importada en forma definitiva. Pero la razón es que hay frente a la aduana una manifestación de voluntad del importador, en el cual dice que esa mercadería él la quiere tener en el territorio aduanero por tiempo determinado, y con esa manifestación de voluntad es que aparece el hecho imponible, que es el que nosotros estamos hablando acá, que está en el artículo 635 y 636. Estos derechos de importación pueden tomar dos modalidades. El derecho de importación ad valorem, que es el más genérico, el más utilizado, en el cual el resultado del tributo va a provenir de la aplicación de una alícuota proporcional sobre una base imponible. Por eso se llaman ad valorem. Va a estar relacionado con un valor. Esto está en el artículo 641 de la legislación aduanera. Y tenemos el otro tipo de tributo que cada vez se utiliza menos, que es el denominado específico, en el cual el importe va a estar relacionado a una suma fija de dinero por una unidad de mercadería importada. Supongamos que yo importo telas, y las telas, en vez de pagar un tanto por ciento de su valor, pagan una suma fija de dinero por metro cuadrado de tela importada. Lo mismo sucede con aquellos otros productos, como podrían ser los neumáticos, donde se paga un monto determinado por kilogramo de neumático importado. Estas serían las características. Después tenemos el segundo impuesto que aparece en orden en la ley, que es el impuesto de equiparación de precios, que este impuesto tiene una característica muy particular. Compara un precio de una mercadería importada, o sea, el pagado, con un precio como guía que se da, que ese precio guía en general lo fija el Estado. Recuerdo un caso con la Secretaría de Agricultura en su momento con el azúcar, y dependiendo del precio que se pagó con el precio que fija el Estado, aparece un impuesto que puede, este impuesto de equiparación de precios, por eso se lo dice que equipara precios, y este impuesto que está allí nominado en el artículo de la ley puede dar a favor o en contra de contribuyente. Es una característica particular. Y también, como dice acá la norma, puede establecerse en forma adicional
o sea que se adiciona un derecho de importación ad valorem, o como máximo o mínimo. Como máximo implica que no puede haber un tributo que sea mayor, que su resultado sea mayor al máximo, y como mínimo implica que no puede haber un tributo que dé menos de lo que este tributo marca, o sustitutivo de un derecho de importación. Cuando sustituye, directamente se elimina el derecho de importación ad valorem y aparece este como sustitutivo. Y también, por último, aplicarse en forma total o parcial. Es muy versátil este impuesto, por suerte no es muy aplicada. Después tenemos el tercero de la lista, que es el derecho antidumping. ¿Qué es el dumping? En realidad el dumping es considerado en la legislación internacional como una práctica desleal de determinados exportadores de un país hacia el país de destino. Y esto está relacionado con dos temas: el valor de la mercadería y con el daño que produce. En este caso, en esta primera filmina, vamos a ver que está expuesto que son mercaderías destinadas al consumo en el mercado interno del país de procedencia, país de destino, pero el precio que se compara con esta mercadería para saber si hay que aplicar o no un derecho de importación antidumping, que vuelvo a repetir, es un derecho neutralizador de un precio menor al que debería haber sido, corresponde o no aplicarlo. Entonces, primero se hace una comparación de precios con respecto a la mercadería en el país de origen, que es lo que está en esta primera filmina, y en la segunda vamos a hablar de daño. Y dice que solo es utilizable cuando causare o amenazare causar un perjuicio importante o retrasare sensiblemente la iniciación a una actividad producida. O sea, que el derecho de importación antidumping no solo tiene que obedecer a una diferencia de precios artificiales, que no quiere decir que haya habido alguna maniobra de subfacturación, ¿no? Eso es otro tema. Simplemente que adrede se le fija a la mercadería en su lugar de exportación un precio menor, que inclusive puede ser a pérdida del exportador, porque tiene una finalidad: penetrar en un mercado interno de otro país subvencionando el precio. Entonces, esa mercadería, a su vez, dice la ley, que la cantidad de mercadería que ingrese tiene que afectar sensiblemente a una producción nacional o producir un daño grave. Estos son los requisitos que da la ley. En ese caso particular, entonces el Estado puede, tomando determinadas medidas del derecho de defensa de los importadores, puede aplicar un derecho de importación antidumping, que es el caso que nos ocupa. Cuando este subsidio o subvención en origen, en vez de hacerlo un exportador o un grupo de exportadores, o provenir ese subsidio de un grupo o una empresa privada o un grupo de empresas privadas, este subsidio lo otorga un Estado de un país extranjero, que normalmente puede ser el país de origen o procedencia de la mercadería. El Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, que adopte una forma, por ejemplo, de precios mínimos de compra a un productor agrícola que son superiores a los del mercado, en realidad quien recibe ese subsidio está en condiciones de exportar una mercadería a un valor menor del que debería haber exportado, porque está obteniendo una ayuda económica financiera del Estado. Entonces, en ese caso particular, esa mercancía entra al país a un precio inferior al que hubiera sido un valor normal del exportador si no hubiese tenido ese subsidio. Esto también es considerado una práctica desleal, y entonces en ese caso particular la legislación permite al país de destino, a través de una imposición al importador, nivelar ese precio y cobrar un derecho de importación adicional que tiene como medida la reconstitución del precio originario que hubiera sido la mercadería vendida. Para ver si me hago entender con un ejemplo, supongamos al revés, de lo que sería un subsidio en un país exportador,
Nosotros cuando hacemos exportaciones en la Argentina tenemos una devolución del IVA a la tasa general que es del 21%. Supongamos el Estado argentino de determinada industria o actividad suplante ese impuesto de devolución del 21% y eleva la devolución a un 30% para un sector. Evidentemente quien recibía un 21% de devolución de IVA y ahora recibe un 30%, está recibiendo una suma adicional. Eso es una subvención del Estado argentino para promover la exportación de ese producto determinado, porque le está dando una ayuda particular al exportador, a la rama de la industria, en una devolución en demasía del impuesto al agregado. El país que recibe esta mercadería enviada en estas condiciones por la Argentina tiene derecho, a su vez, si lo contempla su legislación, a aplicar un impuesto de un derecho de compensación similar a que prevé la legislación argentina. Así que creo que ha servido un poquito el ejemplo. Ahora, acá vamos a abordar en estas 3, 4 o 5 filminas que siguen algo particular de acuerdos que ha firmado la Argentina que en realidad van a afectar el componente tributario de las importaciones. Ya vamos a ir bien. La primera que destaco aquí es la Asociación Latinoamericana de Integración, denominada ALADI, que fue formalizado el ingreso a la Argentina a través del Tratado de Montevideo del año 1980. Ahí tiene la fecha, fue el 12 de agosto de 1980, y que se compone actualmente de 13 miembros, entre los cuales está la República Argentina, y el último que se incorporó es la República de Panamá. Entre el compromiso de estos 13 países es reducir gradualmente los derechos de importación para que haya un mayor intercambio comercial entre los países partícipes. Son los 13. ¿Por qué? Porque el derecho de importación es un impuesto al consumo, y cuanto más yo reduzco un impuesto al consumo, técnicamente es más factible que se consuma esa mercadería. Y esa es la forma de facilitar o ayudar a un país para que pueda exportar más hacia otro país. O sea, en definitiva, la reducción de impuestos de un país permite a otros países que pueden aumentar su oferta de exportación para que van a tener una menor demanda. Esto genera un conflicto siempre con la industria nacional, el nivel arancelario de protección que puedan tener con los productos importados, pero es un tema muy interesante, pero no tengo previsto discutirlo en este espacio, lo podemos ver en otra oportunidad. Y entonces, a su vez, crea un área de preferencias económicas, o sea que el beneficio que conceden los países de destino a los exportadores se ciñe exclusivamente a esa comunidad de países involucrados. O sea que entre los 13 países otorgan entre sí disminuciones sus aranceles de importación, que lo que le permite a los socios de este conjunto exportar con beneficios hacia los países socios. O sea que esto no es abierto a todos, sino es simplemente para los 13 países. Lo pongo aquí porque después vamos a ver más adelante cómo repercute esta merma de tributo para una mercadería originaria de un país de ALADI, cuando es importada a la Argentina, en la aplicación de las liquidaciones tributarias que se tiene que hacer cuando se importa una mercadería de ese origen. En esta pantalla que está aquí siguiente, hay algunas características que me pareció oportuno destacar. Como le dije antes, son 13 países, crean una zona de libre comercio particular entre ellos, no hay la libre circulación de bienes porque no están exentos de derechos de importación el ingreso de mercaderías de esos países, sino que tienen lo que se llama una reducción arancelaria, que se llama preferencia arancelaria, como dice allí abajo. Son territorios aduaneros separados. Esto lo pongo porque después vamos a ver que en el Mercosur eso no sucede, hay un adelanto en ese sentido, pero acá cada uno mantiene su soberanía, autonomía aduanera en sus propios territorios aduaneros. Allí cuando
pusimos aranceles independientes, implica que las concesiones que se otorguen no tienen que ser uniformes a todos los países y que a su vez cada país conserva su propia estructura arancelaria. Por ejemplo, supongamos que en Argentina un calzado está grabado con el 28% de derecho de importación. Esto no quiere decir que a lo mejor en otro país, como puede ser Brasil, o Perú, o Paraguay, o Colombia, son 13, tenga que tener la misma alícuota de derecho de importación. En este sentido, tienen independencia cada uno de los países para fijar los derechos de importación, que vamos a ver que esto no sucede en el Mercosur. Por eso está el énfasis de poner cómo funciona la LADI o las mercaderías originales de la LADI, está conectada a lo que vamos a ver después con el Mercosur, porque quise justamente marcar una diferencia que, bueno, que entiendo que ustedes van a tener que profundizar después relacionando la filmina. Por ahí figura naladiza, esa palabra quiere decir que el ALADI o el grupo de países de ALADI creó unas posiciones arancelarias particulares para las mercaderías. Si nos remitimos a la primera parte del curso, ahí explicamos lo que eran las posiciones arancelarias y que son esas codificaciones alfanuméricas que se le dan a las mercaderías. Y naladiza es una estructura similar que se creó entre los países miembros justamente para identificar las mercaderías que son originarias de países de ALADI. Le llaman Sistema Armonizado de Nomenclatura Arancelaria de ALADI, pero por eso se dice naladiza. El sistema armonizado quedó a lo último, por eso la denominación de naladiza. Esto rige en Argentina, hay que tenerlo muy en cuenta, porque en las importaciones de origen ALADI casi siempre el importador va a tener una ventaja arancelaria, que hay que tenerla en cuenta porque son costos. Por último, puse allí que un tema no menor, que todavía no lo encaramos, que es las bases imponibles sobre las cuales se aplican los derechos de importación ad valorem. Vamos a ver más adelante que ha habido distintos criterios, pero en rigor de verdad, como para apropiarlo exclusivamente ahora, esos criterios son homogéneos en todos los países miembros del marco de ALADI, con lo cual da un alivio a estos problemas de las modalidades que pueden tener los países en fijar las bases imponibles de derecho de importación, porque acá hay un acuerdo entre los países de utilizar el sistema del GATT, que vamos a ver más adelante, a través de acuerdos que han firmado cada uno de los países. En Mercosur pasó lo mismo. Pero en definitiva, es igual la valoración de la mercadería importada, tanto como lo usa Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, todos los países, lo que da una garantía al exportador y al importador que no se le va a hacer ningún tipo de discriminación que pueda atentar contra la certidumbre jurídica que necesita manejarse entre esos países. En definitiva, acá este cuadro a la derecha de la filmina trata de expresar que, hablando de los derechos de importación, que el país miembro de ALADI recibe una reducción de los derechos de importación. En que en las mercaderías que envía otro de sus países socios, y que el país no miembro de ALADI no recibe del país de destino ningún tipo de reducción. O sea que la reducción es solamente para los socios. Es como si tuvieran un abono diferencial con un pago menor de una cuota, que en este caso no es ninguna cuota, sino que se produce cuando uno es miembro de un club o de alguna institución. Acá los miembros de la institución, o sea, los países, a través de la mercadería se obtienen reducción de las aranceles. Ya lo vamos a ver adelante. El otro
caso particular que yo diría con mayor trascendencia repercute en los tributos aplicables en la importación es el Tratado de Mercosur, o denominado Tratado de Asunción. Este Tratado de Asunción fue también firmado por la República Argentina y hoy la tiene como miembro. Está conformado actualmente por 4 miembros. Ha habido un tema con Venezuela, que también quiso ser miembro del Mercosur, y su situación quedó no homologada por primero un rechazo Paraguay y luego algunos otros, como nuestro propio país, por las condiciones políticas que está manejando Venezuela. Por eso yo Venezuela no la puse como país incorporado, porque definitivamente no está homologada por el resto de los países miembros, y lo que lo integra son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces en este mapa figura qué países son Mercosur y cuáles no lo son. Hay intenciones, por ejemplo, como de Bolivia, particularmente más Bolivia, algo Perú, de encuadrarse o incorporarse al tema del Mercosur. Pero los países, tanto como Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Colombia, ellos tienen otro bloque que se llama la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, con lo cual la incorporación al Mercosur, si se respetan a rajatabla los tratados, tendría que ser bloque a bloque. Hoy la Argentina, a través del Mercosur, pero no autónomamente, sino a través del Mercosur, nuestro actual presidente está ejerciendo la presidencia del Mercosur, y en estos días se habló de, los estoy situando en el tiempo, y estamos el día 21 de diciembre cuando estamos haciendo esto. En estos días se analizó la posibilidad muy firme de que el Mercosur haga una integración con la Comunidad Económica Europea. Este tipo de tratado, el Mercosur, como la Comunidad Económica Europea o como la CAN, les resta individualidad propia a cada uno de los países, y entonces son organizaciones que negocian con organizaciones. No tienen validez los actos individuales de cada país, excepto en discusiones en el propio seno de cada Mercosur o en las propuestas, pero un país no puede tomar decisiones por el resto de los países para adoptar una política común, tiene que ser consensuada. Vamos a ver seguidamente que tiene unas características muy particulares del Mercosur, que luego la vamos a ver reflejadas en algunos ejemplos que preparé. La mercadería, lo que el Mercosur pretende es que una mercadería que ingresa de algún tercer país que no sea Mercosur, luego de cumplir los actos formales de importación impuestos por el Mercosur, la mercadería ya sea importada en el primer país al que ingresa esa mercadería. O sea, cumplir los requisitos de una mercadería tanto en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Lo que pretende el Mercosur como mercado común integrado es que esa mercadería luego adquiera un estatus de libre circulación en el resto de los países. De allí que la forma de lograrlo es incorporando sus territorios aduaneros. Unas cuestiones que a veces aparecen como las más difíciles de poder explicar. En el curso anterior les expliqué lo que era un territorio aduanero, que es una parte de un territorio soberano en la cual se aplica la legislación aduanera, y que a su vez ese territorio soberano podía no ser totalmente él un territorio aduanero, como pasa en la legislación argentina, a los cuales, discúlpeme, pero los remito a lo que ya vimos, o lugares que no son del territorio soberano argentino, que también pueden pasar a ser territorio aduanero, que tiene un nombre que se llama enclave. Lo vi. En este caso en particular, ustedes fíjense que lo que pongo en la filmina es que está de un mismo color los territorios aduaneros de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Por qué? Porque supongamos, para un ejemplo gráfico, que una mercadería ingresa a Brasil desde Colombia, y en Brasil cumple los requisitos de
liberación de la mercadería en Brasil y el pago de los derechos de importación que van a regir ahí en el Mercosur, que los vamos a ver, pero ya claro que todavía no rigen, están expuestos a sacar este curso, pero todavía no rigen. Pero cuando se cumplan esos recaudos, la mercadería supuestamente va a poder circular tanto en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, porque el compromiso del Mercosur es que en el primer punto de ingreso al país, uno de los países integrantes del Mercosur, esa mercadería luego sea liberada para el resto de los países. Esto no es una novedad, porque por ejemplo la Comunidad Económica Europea funciona así. La Comunidad Económica Europea está integrada por casi todos los países de Europa Occidental, excepto algunos, como por ejemplo Suiza no la integra, e Inglaterra tampoco. Pero vamos a suponer que una mercadería ingresa por España, que es la vía más habitual de ingreso desde América, sobre todo América del Sur, hacia Europa, y esa mercadería es revisada en la aduana de alguno de los puntos de ingreso a España, está grabada con los impuestos de importación, los paga en España, y eso ya le da estatus a la mercadería que desde allí pueda circular a Francia, puede circular a Italia, puede circular a Alemania, por ejemplo, porque ya cumplió el compromiso formal de liberación en el primer punto de ingreso. La pretensión del Mercosur es similar, tiene una diferencia con respecto a la Comunidad Económica Europea importante, que acá en el Mercosur cada uno de los países tiene soberanía económica, es decir, tanto Brasil, Paraguay, Uruguay como Argentina mantienen sus respectivas monedas. En la Comunidad Económica Europea ya hace unos cuantos años que se adoptó el euro como moneda común, produciendo un ajuste de toda la economía supeditada a mantener una moneda única que en su momento recuerdo que produjo algunos ajustes importantes en los países, como por ejemplo pasó con la devaluación de la peseta en España cuando se ingresó a la Comunidad Económica Europea. En el Mercosur no es un requisito, porque una cosa es la unión económica y otra es el mercado común. Nosotros estamos frente a un mercado común que no tiene como requisito una moneda única. Pero sí algunos otros preceptos, como que están algunos destacados allí: el territorio aduanero común, la libre circulación de bienes en todo el territorio aduanero, el nomenclador arancelario común y la valoración de las mercaderías importadas común. Me falta uno, pero antes quiero hacer dos comentarios del nomenclador arancelario común. Los vuelvo a remitir al curso anterior, donde les explicamos qué son las posiciones arancelarias, y hoy vuelvo a destacar este asunto tan importante. El nomenclador arancelario común es que cada uno de los países denomina de la misma forma, codificando a una mercadería igual cada uno de ellos, y de allí se fija un identificador de mercaderías que es un lenguaje común para todos. Supongamos que, vamos a ver con algunos ejemplos, pero supongamos que en Argentina a una determinada mercadería, por decir una bebida alcohólica, una bebida, la pone una posición arancelaria 2211, discúlpeme si me equivoqué, y decir también que la va a poner el 2211, Paraguay la va a poner el 2211 y Uruguay la va a poner el 2211. No va a haber un posible conflicto que muchas veces sucede cuando las mercaderías son ya denominadas distintas en los distintos países. Eso nos dificulta tanto la importación como la exportación. En este caso no pasa. El nomenclador arancelario común ya está incorporado a la legislación argentina. Lo que no está incorporado, y está incorporada también la valoración de las mercaderías importadas de la misma forma, como les comenté antes en Aladi, acá se replica el Mercosur, que es el acuerdo del GATT, que lo vamos a dejar por la última parte. Lo que no es común todavía es algo que figura ahí en la FINMINA, que se llama arancel externo común. ¿Qué es el arancel externo común?
Es la pretensión del Mercosur, que lo va a efectivizar cuando funcione a pleno, es que cada mercadería que se importe en un país o en otro va a tener el mismo derecho de importación, tanto sea en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. ¿Cómo lo llaman a eso? Arancel externo común. ¿Por qué? Arancel, cuando se habla de arancel, se habla de un derecho de importación en este caso. Externo es porque va a ser aplicado a mercaderías que son originarias de países no Mercosur. Entonces, todo aquel país originario distinto al Mercosur se llama externo. Es una forma de denominarlo en el Mercosur. Y común, porque la alícuota, por ejemplo, va a ser igual para cualquier país que permite el ingreso de la mercadería. Supongamos que un determinado producto en Argentina se aplica el 16% de derecho de importación. Bueno, cuando sea el arancel externo común aplicado por Brasil, Paraguay, Uruguay y aceptado este arancel propuesto por Argentina, que es un tema complejo, que lo acepten todos en la misma forma porque alteran sus economías particulares, pero supongamos cuando fuera aceptado quiere decir que esa mercancía entra en Brasil, va a pagar el 16% de derecho de importación. No entró por Brasil, entró por Paraguay, va a pagar el 16% de derecho de importación, y así sucesivamente en Uruguay y en Argentina. La razón es que si los aranceles fueran diferentes, evidentemente esto va a producir prácticas desleales entre los países y distorsiones en la política común. Entonces, una de las condiciones de un mercado común o de la Unión Económica, como sucede en Europa, es que el arancel de importación sea el mismo para cualquier país que lo utilice. Entonces acá, en esta filmina, tenemos también lo siguiente, que hablando del derecho de importación, el arancel externo común va a ser igual para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y se va a aplicar a mercaderías que son originarias de terceros países, o sea, extra Mercosur. Esta filmina pretende graficarles lo que les expliqué anteriormente. ¿Cómo funciona hoy frente a la normativa del Mercosur? No quiero decir, por lo demás me rectifico, cómo funciona hoy en la actualidad. No. ¿Cómo funciona esto dentro de la normativa del Mercosur? Es fundamental tener en cuenta el origen de la mercadería. El origen de una mercadería es el lugar, dando una definición muy leve, es el lugar donde la mercadería fue producida, o es el lugar donde la mercadería fue extraída, o en los procesos de industrialización, es el lugar donde la mercadería, que vino de distintos países, pasó por varios procesos, es el lugar donde la mercadería adquirió su mayor valor o un cambio de posición arancelaria. Al hablar de un cambio de posición arancelaria, en realidad es decir, transformación. Supongamos el sector automotor, vamos a poner por ejemplo una empresa brasilera, donde en realidad la región, la industria automotriz más importante está en Brasil. Una empresa brasilera automotriz trae de distintas partes del mundo componentes, inclusive lleva componentes de Argentina. Esos componentes armados, ensamblados, conforman un automotor, es un camión, un auto. Esos componentes tienen una posición arancelaria que no es la de los automotores, ni la de un camión. Son componentes, pueden ser espejo, parte de carrocería, motor, ruedas, pero terminan siendo un automóvil. Entonces se dice que esa mercadería es originaria de Brasil porque es el lugar donde terminó un producto diferente a los insumos que fue recibido. Eso se le llama genéricamente salto de posición arancelaria o cambio.
introdujeron insumos y exportan algo terminado, que es un automóvil que tiene una posición arancelaria particular. Cumplidos unos requisitos mínimos, porque justamente nombré el tema automotriz, que es uno de los casos más complejos, pero cumplidos otros requisitos mínimos de porcentaje, de composición, que esto está permanentemente en negociación entre las partes, sobre todo entre argentino y brasilero, cumplidos esos requisitos mínimos adicionales, entonces se va a decir que ese automóvil es origen Brasil. Supongamos, para que no nos sintamos celosos de que no producimos mercadería que va a ser destinada al Mercosur, supongamos aquí la maquinaria agrícola, que tiene un desarrollo muy importante. Firmas nacionales importan insumos y luego producen maquinaria agrícola que tiene un estatus también similar al del automóvil que comenté, y pasan a ser maquinarias agrícolas origen Argentina. Entonces, tanto el caso del automóvil como de la maquinaria agrícola y también otros productos que producen Paraguay y Uruguay, esa mercadería es considerada por el resto de los países miembros del Mercosur como originaria del Mercosur. De allí que esas mercaderías, al ser originarias del Mercosur, no van a pagar, por ejemplo, el automóvil de Brasil cuando ingrese a Argentina, o la maquinaria argentina cuando ingrese Uruguay, Paraguay o Brasil, no van a pagar derecho de importación, no van a estar, pero por una razón, porque no van a estar alcanzados como hecho imponible. Y aquí me quiero detener un poquitito más para tratar de transmitirles esto. Cuando en el curso anterior hablamos de importación-exportación, recuerdo que dijimos, porque lo dice la ley, yo lo transmito nada más, que importar es introducir una mercadería a un territorio aduanero. Con lo cual me dice que yo tengo un territorio aduanero donde se produce ese hecho imponible y que lo recibí de otro lugar, diferente. Diferente como territorio aduanero, porque si refrescamos un poquito la memoria, yo puedo tener un hecho imponible también dentro del mismo territorio soberano argentino. En nuestro caso particular, si recibimos una mercadería de una zona franca que está en el territorio soberano pero no es territorio aduanero, entonces la ley dice que es cuando introduce una mercadería al territorio aduanero, no importa dónde venga. Bueno, la particularidad del Mercosur es que los países unen su territorio aduanero. Entonces, si yo traigo una mercadería de origen Brasil dentro del esquema del Mercosur, no voy a poder decir que es un territorio aduanero brasilero, porque tanto Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina pierden su individualidad de territorios aduaneros. Entonces pasan a tener todos un espacio común. Es el mismo territorio aduanero el argentino a los efectos aduaneros, el brasilero, el paraguayo y el uruguayo. Y al ingresar una mercadería del mismo territorio aduanero, no se produce el hecho imponible que me dice la ley, porque dice es ingresar una mercadería al territorio aduanero. Está en el mismo territorio, la mercadería que viene de Brasil está en el mismo territorio aduanero que el argentino, la mercadería que va de Argentina a Brasil está en el mismo territorio aduanero, con lo cual la única importación que va a quedar es para aquellos orígenes de países que no son el Mercosur. A medida que se van incorporando, por ejemplo, cuando Bolivia se incorpore como pretende al Mercosur, Bolivia va a tener que adoptar su propio territorio aduanero al esquema general que es el Mercosur, o sea que va a ser parte del territorio aduanero del Mercosur, y por esa razón no va a haber importaciones grabadas de Bolivia, en este caso cuando lo haga, o Brasil, porque no se cumple el requisito de la ley que dice que importar es introducir una mercadería en un territorio aduanero. Ya está en un territorio aduanero. Entonces lo que va a hacer es trasladarse de un lugar a otro del territorio aduanero. De allí que lo que les comento está en la filmina, en el cuadro, diciendo origen Mercosur no grabado. Por eso no pongo exento, porque la exención aparece como una prerrogativa de la ley o una franquicia de la ley,
otorga el legislador para que algo que está grabado pase a ser exento. O sea que cuando hablamos de exención, primero tiene que haber una gravabilidad, si no, no corresponde hablar de exención. De ahí que el Mercosur, digo, porque le dice la norma, por interpretación, no está grabado. Quiere decir que no va a tener exención porque directamente no lo alcanza el tributo, ¿no? Es lo mismo cuando hablo de una importación temporaria. No es que la importación temporaria esté exenta, simplemente no prevé la ley que la importación temporaria esté grabada. Lo único que prevé es la importación definitiva. En este caso particular lo mismo. Al ser un mismo territorio aduanero, no hay gravabilidad en el traslado de una mercadería de un país a otro dentro de los países miembros del Mercosur. En ascendencia en esta misma filmina vamos a hablar de la mercadería origen ALADI. La mercadería que es origen ALADI, que por ejemplo acá se da que tanto los países del Mercosur como Brasil, Paraguay y Uruguay, que hablamos de países posibles exportadores hacia Argentina, también son países miembros de ALADI, porque Uruguay, Paraguay y Brasil también constituyeron en el año 1980 esa ALADI que otorga la preferencia arancelaria. Pero en este caso en particular, como el Mercosur es un estado de sociedad o integración mayor que ALADI, se prevé que va a pasar con las mercaderías de origen ALADI cuando entren al Mercosur. Van a estar grabadas, porque son distintos territorios aduaneros, pero van a estar alcanzadas por ese arancel externo común, que es ese arancel que se diseñó en común acuerdo de los países para aplicar a las mercaderías no originarias del Mercosur. Y ALADI no es Mercosur, entonces es un país extra Mercosur. Los países ALADI son el país extra Mercosur. Pero como también son países miembros del Mercosur, ALADI, los países del Mercosur también son miembros del país ALADI, el Mercosur respetó los convenios que los países individualmente tenían dentro de ALADI y los incorporó a la legislación. De allí que el Mercosur adoptó las rebajas arancelarias para las mercaderías originarias de ALADI. O sea que el Mercosur él reconoce como Mercosur el origen ALADI que permite que obtenga el importador una reducción arancelaria que, afectando como impuesto al consumo, permita que los países exportadores de ALADI que envían mercaderías hacia el Mercosur tengan una ventaja tal como la tenían antes. Al decir tal como tenía antes, no quiero comprometerme a afirmar que sean iguales, simplemente sean respetados principios de reducción arancelaria. Esta reducción arancelaria, allí en esta filmina que estamos viendo, se traduce en una disminución del arancel externo común a través de un porcentaje que se aplica, que también lo vamos a ver más adelante graficado. Pero en definitiva, la mercadería original ALADI va a tener una reducción del arancel externo común a través de lo que se conoce como preferencia porcentual arancelaria. Y cualquier otro país que no sea ALADI, supongamos Canadá, por ejemplo, no dije México porque México es un país ALADI también, Canadá, cuando ingrese una mercadería de Canadá hacia Mercosur, no va a tener ningún tipo de reducción. Técnicamente va a tener a hoy, al momento que estamos hablando de esto, el misma alícuota de importación que esa mercadería podría tener si fuera originaria de España, de Italia, de China o de África. Entonces, esta parte en particular de las preferencias arancelarias y la gravabilidad o no se circunscribe a Mercosur y ALADI. Espero haberme hecho entender. Acá
Esto que parece un jeroglífico, voy a tratar de explicarlo de una forma que pueda ser entendido. En esta filmina, que tiene muchas flechas, trato de explicar qué sucede con una mercadería que ingresa cuando esta es originaria de Mercosur al ADI. Y creo que más o menos claramente quedó delineado el territorio soberano argentino, donde en un color, digamos, dorado, trato de delimitar áreas del territorio soberano que no son territorio aduanero. En el centro de la filmina a la derecha está identificada un lugar con este color dorado que se dice ZF-LPTA. Bueno, esto implica la zona franca de La Plata, que al ser zona franca, este lugar no es considerado territorio aduanero. Entonces, allí tiene un tratamiento arancelario y normativo diferente. Esta misma zona dorada la puse en zona franca Tucumán, porque normalmente a la zona franca del norte muchas veces van a parar mercaderías originarias del norte, como también pueden ir de otros orígenes. Y en el espectro de países vecinos he puesto Uruguay, sobre la derecha he puesto Uruguay y Brasil, en la parte superior he puesto a Bolivia, y en la parte izquierda lo tenemos a Chile. Voy a explicar el ingreso de mercadería de cada uno de los países. Voy a comenzar por Chile, que lo tengo a la izquierda. Supongamos una mercadería que ingresa por Chile, tiene algunos lugares autorizados y para este caso particular elegí el de Mendoza. Mendoza, a través de la aduana de Mendoza y su correspondiente de Chile, es un lugar de acceso autorizado para el ingreso de las mercaderías. Acá no voy a hablar de exportación porque lo que estamos analizando es exclusivamente importación. Una mercadería que ingresa desde Chile, ingresa vía terrestre, acá hice dos ingresos. Uno que va a ir destinado a la zona franca de La Plata y otro que va a ir destinado al sur, al área especial de Tierra del Fuego. La mercadería que ingresa en zona franca, va a ir a la zona franca de La Plata, que ingresa por Mendoza, va a ingresar a un lugar de la aduana de Mendoza que está delimitado en rojo, porque justamente ahí es donde se hace el control de importaciones de la Argentina a través de la aduana. Si esta mercadería al ingresar en Mendoza va a zona franca, en realidad está haciendo un tránsito de importación, excepto que el importador hubiera pagado los derechos de importación al ingresar en zona franca, territorio argentino en Mendoza. No es el caso que yo grafico es de una mercadería que va directamente en tránsito. Recuerdan que la figura era el tránsito, donde ingresó por Mendoza y directamente va a ser una de ellas descargadas en zona franca La Plata, con lo cual esa mercadería no es de libre circulación, sino que está restringida, por eso la flecha amarilla, y la otra va a ser directamente embarcada por la aduana de Buenos Aires con algún destino al exterior. Entonces, esta mercadería puede haber sufrido un proceso de separación a través de la figura de depósito de almacenamiento que les expliqué antes, y una parte vaya a la aduana de Buenos Aires y otra a la aduana a la zona franca de La Plata. En ambos casos no tiene libre circulación la mercadería, allí tiene una circulación restringida. Abajo de estas dos flechas que indican La Plata y Buenos Aires van a encontrar un cuadrito que dice circulación, origen, y entonces ahí le delimité con unas flechas. La flecha dorada es restringida,
la flecha roja restringida y la flecha verde es que tiene libre circulación. En el caso de Chile, tanto la que les comento que va a la aduana de Buenos Aires, a la zona franca de La Plata, o la que va como destino final al territorio aduanero de zona secundaria aduanera, perdón, del área aduanera especial, tiene circulación restringida. Yendo desde Chile hacia Bolivia, nos encontramos que ingresa una mercadería desde Bolivia vía terrestre y que va a la aduana de Córdoba. En la aduana de Córdoba se le van a hacer los controles y y se va a decidir su destino final. Mientras tanto, llega a la aduana de Córdoba, esta mercancía, si no cumple los requisitos y no paga los derechos de importación al ingresar, no va a tener libre circulación. Por eso aparece también con la flecha de mercadería restringida. Acá ponemos otro ejemplo, mirando a la derecha arriba, una mercadería originaria de Paraguay, o originaria también del Mercosur, Brasil, Paraguay es Mercosur, originaria de Uruguay también, que es Mercosur. En este caso, cuando las mercancías con el Mercosur en pleno funcionamiento ingresen desde países Mercosur, recuerden que no va a ser más considerada una importación. Entonces, al no ser más considerada una importación, van a tener esa libre circulación en todo el territorio aduanero que indica la flecha verde. En este caso particular van a Córdoba, pero sería distinto porque tienen una libre circulación. Entonces, en consecuencia, al pie de la filmina he hecho otra vez un recordatorio que cómo son los aranceles de importación. La mercadería originaria del extra Mercosur debe pagar el arancel externo común. La mercadería de Aladi debe pagar el arancel externo común menos una diferencia tributaria que se llama preferencia porcentual. Y la mercadería originaria de Mercosur no está grabada porque no hay un hecho imponible. Bueno, acá en esta filmina voy a tratar de explicarle lo que vimos en la anterior de cómo funciona el tema de los derechos de importación en el Mercosur. Para ello vamos a comenzar de una mercadería que es originaria de Chile. Chile, al no ser país Mercosur, cuando ingresa la mercadería, en este caso particular por la aduana de Mendoza, lo encontramos en el medio de la filmina a la izquierda, la mercadería ingresa a la aduana de Mendoza y allí, delimitado con una zona roja, implica que se le hacen los controles adecuados para que la mercadería pueda ingresar al territorio argentino. Yo he utilizado constantemente en esto las flechas como indicadores de situaciones. Fíjese que focalizando el camión de origen Chile que ingresó al territorio argentino y se dirige a la provincia de Buenos Aires, la flecha relacionada en el cuadro más abajo me está implicando que cuando pague el derecho de importación en el Mercosur, esa mercadería, va a pagar el arancel externo común porque Chile no es un país miembro del Mercosur y le corresponde entonces a la mercadería originaria del Mercosur pagar el derecho de importación que está fijado en el arancel externo común, pero va a tener una disminución en ese arancel justamente porque Chile es un país ALADI, y al ser un país ALADI es muy posible que la mercadería que estemos importando de Chile tenga una reducción arancelaria por el mero hecho de pertenecer Chile a país ALADI, y como dije antes, el Mercosur va a reconocer todos los acuerdos que se hicieron entre países.
En el caso particular, por ejemplo, que esta mercadería de Chile iba a la aduana iba a la provincia de Buenos Aires, lo destaqué, tenemos un caso más encima, que también viene de la mercadería de origen Chile y va a la aduana de Córdoba. Bueno, en realidad no cambia la situación arancelaria, el destino, sino que la situación arancelaria va a estar ligada a que es originaria de un país no miembro del Mercosur. Siria Ladi va a tener la preferencia porcentual arancelaria, permitiéndome recordarles que digamos, la flecha dorada me está indicando la vigencia del arancel externo común y la preferencia arancelaria. Ahora vamos al extremo derecho superior, en el cual tenemos una mercadería que va a ingresar por la aduana de Iguazú, ya sea originaria de Paraguay o de Brasil. Como ambos son países del Mercosur, los identifico el ingreso con la flecha verde, es decir, que va a tener libre circulación y va a estar excluida del pago de derecho de importación por la sencilla razón de que cuando funciona el Mercosur, el territorio aduanero de Paraguay y el territorio aduanero de Brasil, en este caso, va a tener la misma entidad que el territorio aduanero argentino, va a ser el mismo. Por esa razón no hay ningún tipo de hecho imponible. Lo mismo sucede para Uruguay. O sea, los tres países originarios de mercaderías Mercosur para Argentina. Y luego, en el medio de la filmina a la derecha, traté de graficar una mercadería que ingresa de España con destino a Córdoba. Al ser una mercadería de origen español, no tiene absolutamente nada que ver con el Mercosur ni con Aladi, con lo cual va a pagar, al ingresar en mercadería de importación temporaria, el arancel externo común pleno. ¿Qué quiere decir pleno? Va a ser el arancel que rija para esa mercadería en ese momento, tanto en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, y en este caso particular, si entra por Argentina, la aduana argentina va a ser la encargada de hacer la revisión en nombre del resto de los países y a su vez cobrar los derechos de importación que correspondan, pero los que están correspondientes al arancel externo común. ¿Por qué? Porque la mercadería originaria de países no Mercosur, que no sean Aladi, pagan el arancel externo común pleno. En la próxima filmina hay un resumen de cómo queda esto. O sea, tanto sufrimiento de haberles hecho ver la filmina anterior queda plasmado aquí. Pero quiere decir que un derecho de importación, ¿cómo está funcionando hoy? La filmina anterior me referí exclusivamente al Mercosur, funcionando el Mercosur. Sin embargo, el Mercosur aún no funciona pleno. De hecho, el Mercosur se denomina que hoy que es una unión aduanera imperfecta, porque realmente está plasmado en la ley, pero aún no está vigente. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué hacen las legislaciones argentina, brasilera, paraguaya y uruguaya? Han ideado un sistema de denominación de aranceles hasta tanto rija el Mercosur. Entonces, aquí en este cuadro pongo, en primer lugar, ¿qué pasa con el derecho de importación para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cuando el origen de la mercadería es de un país extra Mercosur, supongamos de España? Como aún no está vigente el Mercosur, no se puede aplicar el arancel externo común. Entonces se ha ideado, y es lo que rige hoy, un arancel de importación que se lo llama derecho de importación extrazona. Este derecho de importación extrazona se aplica en Argentina y en el resto de los países del Mercosur
para mercaderías que ingresan en importación y que no son originarias del Mercosur. Entonces, ratificando, el derecho de importación extrazona se aplica en sustitución del arancel externo común porque este aún no rige, pero para mercaderías que ingresan a los 4 países del Mercosur y son originarias de países extra Mercosur. La legislación le ha dado esta solución, que lamentablemente ustedes no la van a encontrar en el Código Aduanero así plasmada, pero a través del derecho de importación extrazona se suple el arancel externo común. Ahora, aquí he tratado de identificar la desigualdad, no la igualdad, donde dice DIE y he cruzado la barra de igualdad mostrando la desigualdad. ¿A qué se refiere esta desigualdad? Al contrario de lo que es el arancel externo común, que es igual para todos los países del Mercosur, cuando una mercadería es originaria de un país extra Mercosur, el derecho de importación extrazona hoy que aplica en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil no es similar la alícuota entre sí. Entonces, hoy puedo tener que una mercadería dada ingresa a la Argentina con un derecho de importación extrazona del 16% y esa misma mercadería ingresa a Brasil y Brasil le aplica un derecho de importación extrazona del 2%. Paraguay le aplica un 6% y Uruguay un 9%. En el derecho de importación extrazona aún no hay uniformidad. Se tiende a la uniformidad, se tiende a que se vayan equiparando al arancel externo común, porque esto en algún momento va a regir, pero hoy no existe la uniformidad de una alícuota proporcional igual en todos los países. Ahora, cuando la mercadería, en vez de ser origen extra Mercosur, es origen Mercosur, esa mercadería puede estar exenta de derechos de importación cuando ingresa a la Argentina. Digo, puede estar exenta porque realmente tiende la exención a cero, pero sigue estando grabada, es decir, hecho imponible hay porque los territorios aduaneros aún están separados. Entonces, ¿cómo han resuelto los países del Mercosur denominar al gravamen de importación que le imponen a una mercadería originaria de un país Mercosur cuando ingresa en otro? Por ejemplo, en Argentina ingresa una mercadería de origen Brasil, puede estar exenta de derecho de importación, pero no quiere decir que esté excluida de derecho de importación porque todavía hay hecho imponible. ¿Cómo buscaron llamar a ese arancel a aplicar entre los países miembros a sus mercaderías originarias cuando van de uno a otro? Lo llamaron derecho de importación intrazona. O sea que cuando una mercadería es originaria de un país extra Mercosur, lo que la legislación aduanera de los 4 países aplica hoy, el arancel que aplica se llama derecho de importación extrazona. Cuando la mercadería es originaria de los países del Mercosur, el arancel de importación que aplican es el derecho de importación intrazona, que también es diferente país a país. En una palabra, hoy lo que hay uniformidad es en la denominación, pero aún todavía no se ha logrado la uniformidad en las alícuotas. Por eso digo que las alícuotas son diferentes. Hasta tanto no se aplique el Mercosur, van a seguir subsistiendo estos derechos de importación extrazona y derechos de importación intrazona.